Voltea con la persona que está a su alrededor, Turn a to the dos, tres, y person next dígales to you. un bendecido Navidad tengas estos Say, próximos "Have a 24 y blessed 25. Christmas So, this voltea 2024. alrededor con todas las Turn personas. around and tell them, Si lo conoce y le tiene If mucha you know confianza, them, pues dele un abrazo give también. them a Dígale, hug. If you really know bendecido tiempo de Navidad tengas tú y toda have tu a familia. blessed Christmas as a family. Amén, gloria Amen. a Dios. Y si alguno de ustedes va a tener una comida especial, por favor invítenos. If you have a good food, invite us, please. Sobre todo por la comida. Especially for the food. Eso es lo que nos gusta todo el tiempo, ¿verdad? Ok, vamos a leer la palabra de Dios y vamos a revivir la historia que estamos celebrando, la historia del nacimiento de Cristo. Lucas capítulo número 2. Luke chapter 2, exactly. Verses 1 through 20. Ya, vamos a leer solamente los primeros del 1 al 7. 1 through 7. Y así la palabra del Señor. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. In those days, Caesar issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. Este primer censo se efectuó cuando Cireneo gobernaba Siria, así que iba todos a inscribirse cada uno a su propio pueblo. This was the first census that took place as Quirinius was governor of Syria. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea, fue a Belén, la ciudad de David. So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and line of David, Para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. Y mientras estaban ahí se le cumplió el tiempo. While he was there, the time came for the baby to be born. Así que dio a luz a su propio hijo primogénito, lo movió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada, dice esta versión. And she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloth and placed him in a manger, because there was no guest room available for them. Gracias, Señor, por darnos la Thank you, God, oportunidad for giving us the opportunity de en esta mañana this celebrar y morning to recordar celebrate and remember el regalo de amor que nos diste a gift través de tu Hijo. that you gave us through your Son. Tú enviaste a Jesús en un You humilde sent pesebre. Jesus in a manger. Y ahí en ese And pesebre, there, in that Señor, manger, estaba naciendo el Rey del universo. the King of the universe was born. Gracias, Señor, porque tú Thank you, escogiste Because you identificarte chose to identify con toda persona. with all the people. Te damos gracias, Señor, We thank you, God, por la oportunidad maravillosa en for esta the mañana opportunity de nuevamente recordar, Dios, of remembering este evento hermoso. this beautiful Te damos a event. ti la honra, We give you the honor. damos a ti la gloria, We give you the glory. te damos a ti la alabanza y la We give adoración, you the Padre, praise and worship. en el nombre In the poderoso name de of Cristo, Jesus. Señor. Gracias por todo, Thank you. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Pueden ocupar Amen. sus asientos, por Let's take favor. our seats. Como siempre lo hago todas las veces que estoy delante de ustedes en este día, As I do it every time that I'm before you guys, siempre trato de ser yo el que predico en este día desde siempre que he sido pastor de esta iglesia, I always try to be the one that preaches the message for Christmas. porque me gusta recordar con ustedes la historia original, que es el nacimiento de nuestro Salvador, el nacimiento de Jesucristo. Because it's the day that our Savior was born. Y durante todo este mes hemos estado recordando qué significa el nacimiento de Jesús. And throughout this whole month, we've been asking or thinking about, what does it mean, the birth of Jesus? Si bien el nacimiento de Jesús es un hecho histórico It's a que historic está thing. registrado en la historia y que personas que no tenían nada que ver con la fe cristiana hablaron de Jesús. And it's a historical record that even people who aren't Christian know and speak of this. Eso sería birth. imposible aún humanamente negar lo que nosotros estamos celebrando, que en un pequeño pueblo en Israel hace 2000 años nació Jesús. So it's even hard to even argue that Jesus wasn't born. He was born. It's a historical record that Jesus was born, our Savior. Los primeros The cristianos first Christians
no estaban tan seguros qué hacer acerca del nacimiento de Jesús, didn't know what to do with the birth of Jesus, especialmente los evangelios, especially the evangelicals. the Gospels, The Gospels. the Gospel writers. The So Gospel ellos no writers. estaban seguros acerca de qué tanto hablar acerca de este evento. They didn't know how much to speak about this event. Incluso Marcos no lo menciona para Even nada. Mark doesn't really mention it at all in the book. Y si nos vamos al Evangelio de Juan, And we go to John. él se va hasta el principio de toda la creación. He goes to the very beginning of the creation of the universe. Y luego habla de Jesús cuando ya era un adulto y que va a ser bautizado por Juan el Bautista. And then he just starts talking about Jesus as he's getting baptized by John the Baptist. Pero Mateo y Lucas But Matthew and Luke, entendieron la importancia de que nosotros entendiéramos el significado del nacimiento de Jesús. they understood the significance of speaking and talking about the birth of Jesus. Especialmente para Mateo, Especially for Matthew. porque él estaba hablándoles a los judíos creyentes ahora, 'Cause he was tratando de speaking to hacerles the ver Jews that were already believers of nowadays. que el nacimiento de Cristo era el cumplimiento de todas las profecías acerca del Mesías que un día iban a nacer. The birth of Jesus means so much because it fulfills all the promises that God gave to his people. Por eso siempre encontramos en Mateo que dice, That's what we y en always find in cumplimiento Matthew. de la profecía y en cumplimiento de lo que está The escrito. fulfillment of the promise, the fulfillment of what has been written. Pero Lucas But Luke le da otra manera de interpretar o perspectiva del nacimiento de Cristo. gives it a different perspective of the birth of Jesus. Y Lucas nos habla más bien no tanto de datos históricos, pero nos habla del significado. ¿Qué significó que Jesús naciera? Luke doesn't give us like details of what happened, but what does it mean, the birth of Jesus? Y precisamente por eso escogí el Evangelio de Lucas en esta mañana, And that's porque why quiero I hablar chose del to significado. Speak of Luke because Del I want to talk about the nacimiento de meaning Jesucristo. of Jesus. En esta historia que nosotros leímos, In this story that we just read, incluyendo el versículo 8 hasta el versículo 20, including verses 8 through se 20, nos narra el nacimiento de Cristo, it narrates the birth of Jesus, dónde nació where he was Jesús born, y a quienes se les dijo por primera vez. and who was the first ones to find out about this. Unos pastores fueron los primeros testigos y The mensajeros pastors, the messengers del nacimiento de Jesús. of the birth of Jesus. También esta historia nos habla a nosotros, This story also speaks to us. porque en cierta manera los pastores nos representan a nosotros en el nacimiento de Because in Cristo. a way, the shepherds, the pastors represent us. ¿Cómo fue el nacimiento de Jesús? How was the birth of Jesus? Como ya leímos, Like- Lucas dice del versículo 1 al Like versículo Luke 7 says from verses 1 through 7 que el imperio romano decretó, el emperador romano decretó, that the Roman Empire made a census, pasó una ley a law, de que tenían todo mundo que registrarse. that every single person had to get registered. Y la razón que esto se dio es porque el imperio o el César, el emperador, And the reason is because Caesar, the emperor, estaba tomando control directo wanted to take control himself de esa parte donde Jesús nació. of that region where Jesus was Galilea, born. Jerusalén, Galilee, Jerusalem. todo lo que en ese momento era la parte donde mayormente estaba habitada por judíos. Majority of the region was people that lived there were Jews. Y que antes estaban bajo el gobierno de un emperador representante del imperio romano, pero que había sido removido y ahora Roma decía, yo quiero tomar control, quiero saber cuánta gente hay, porque quiero saber cuántos impuestos voy a cobrar. So the Roman Empire took control of that region that used to be governed by someone else, not directly the Romans, and now they wanted to take full control to know how many people lived there so they could tax them. Y cuando Lucas nos habla de esta historia, habla de toda esta razón, lo dice por varias razones. And when Luke speaks about this and tells us, he gives us different reasons. En primer lugar nos habla de que Jesús es descendiente de David, It tells us first here in the verses that Jesus was direct descendant of David. porque su padre terrenal José era descendiente de David. Because Jesus, his father, his earthly father, came from the same descendant of David. Y él, por lo tanto, tenía que ir a registrarse en este censo a la ciudad de Belén, donde estaba profetizado que debía de nacer el Salvador o el Mesías. So he had to go register where our Lord and Savior was going to be born. Y aquí vemos cómo incluso And here we see el imperio más grande que ha existido en la historia de la humanidad biggest empire that's ever existed in the human history estaba haciendo algo que aparentemente no tenía nada que ver con los propósitos de Dios. was doing something that maybe seemed like not something that is part of God's plan. Y parecía que simplemente era un capricho de un gobierno que estaba imponiendo su autoridad y su voluntad sobre una
un pueblo oprimido, que era el pueblo de Israel. and was doing just a normal act of a Roman Empire that wanted to put a law over the Jewish people. A ver, pero quiero hacer unas preguntas. ¿Cuántos creen que How many nada believe se escapa a la soberanía de Dios? that nothing escapes Que Dios es God's soberano plan? y que God Dios is está in en control. control. Y que no importa lo que el It gobierno doesn't haga, matter what the government does. Dios está en control y detrás de Jesus, todo God está is la always mano in de control. Dios. And behind everything Todas is las God's cosas ayudan a bien a plan. los que aman a Everything Dios. helps So in Dios God's plan if we Dios love usó el poder y el God abuso used de un gobierno the abuse and power of a government para que forzara a José y María to force Joseph and Mary a que naciera en el lugar que debería de nacer. so that Jesus would be born in the exact place where he was supposed to be born. No solamente tenía que nacer en Belén, y eso era lo que Not estaba only was cumpliéndose. he Jesús supposed nació to en be Belén, born in Bethlehem, que era parte de la profecía. it was part of the prophecy. Pero la segunda cosa es que the esta second- orden obligó a José y a María This order forced Mary and Joseph, a hacer un viaje que era bastante complicado y difícil. made them have to go through a very difficult journey, Sobre todo porque María estaba a semanas o a días especially because Mary was just weeks or months de dar a luz. of giving birth. Y aún así con todo tenían que cumplir. Era un viaje difícil. And even though she was at that stage, she had to finish the journey. Hay mucha gente que tiene diferentes opiniones sobre la fecha exacta cuando Jesús A lot of nació. us, I mean, there's a lot of people who have fights or arguments of what is the exact date when Jesus was born. Porque Jesús realmente no nació el 25 de diciembre, solamente Because in que reality- se escogió ese día para celebrar su nacimiento. Jesus wasn't born on December 25th, but we just chose that specific date to celebrate it. Entonces, si nos metemos a estudiar el As we trasfondo, go la and historia, study the history, la conclusión más cercana de la fecha sería entre finales de abril, principios de the mayo. closest date that they say that this is the exact date when Jesus was born, Pero el punto importante no es tanto la fecha realmente, but in reality, the date it doesn't really sino matter. el significado del But the nacimiento significance del Rey del Universo, of the King of the universe hecho un pequeño niño vulnerable being born into a small little baby. que no escogió nacer that he en un didn't choose palacio, to be born in a palace. no nació en Roma, Was born no in fue Rome. hijo de los Césares, He wasn't ni a siquiera, kid of the ni siquiera de Caesars. los gobernadores de ahí de Galilea Or o de even the Jerusalén. governors, or the people high above everyone else. Pero claramente en el versículo 7 But in verse 7, dice que así que dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un lugar donde se le daba de comer a los animales, porque no había lugar para ellos en el mesón o en la posada, dice esta versión and she posada. gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloth and placed him in a manger because there was no guest room available for them. ¿Qué significa esto? What does this mean? Y normalmente la mayoría de Normally- las casas judías In a lot of the homes, the Jewish eran como de dos niveles. were roughly 2 floors. ¿Se acuerdan Jesús que quería comer en el aposento o en el segundo nivel? Remember when Jesus Antes wanted de to eat morir, the second floor before estaba describiendo dying? una casa típica judía, We were describing just a typical house back in the days of donde the Jews. la gente comía, la gente Where they dormía would y la eat, gente sleep, vivía su vida And that's how de su casa. they lived their daily life at their home. Y en la parte primera And then the first level era donde la gente ponía sus animales, was where people would put their animals. para que en la noche pues no se los robaran, no So se los at mataran night, o they wouldn't X, be y los guardaban y stolen. tenían un área específica And they para put donde them darles away. de comer. And they had a specific Y area lo in que the la first historia floor where nos they would habla a eat. nosotros es que no hubo lugar And then the donde story tells us hospedaran a María, There was no place, aún en el momento mismo de dar a luz, even when she was about to give birth, sino que el único lugar que encontraron the only place that was ni siquiera available, fue en una cama it wasn't even in a bed. o en un cuarto Or in a único, room. pero nació ahí donde lo tenían en esa casa, en el mesón o en la posada. But there in the house, Ahí nació. there in the manger. Y estamos hablando del significado del nacimiento de Cristo. We're speaking about the significance Y of lo the que birth esto of nos habla a Jesus. nosotros es de que Dios nos da un mensaje bien claro. And this speaks to us because God gives us a clear message. Está contrastando el poder del imperio romano, del emperador que da órdenes, He's showing us the contrast of the Roman Empire who gives orders con el nacimiento del Rey del Universo que escogió
with the king of the universe who chose nacer de la manera más humilde, to be born in the most humble way porque no había lugar para ellos en el because mesón. there was no place for them to be Y lo born. que esto estaba diciéndonos a nosotros And what this is saying to us es que Dios is quería that que Jesus entendiéramos wanted us to que Él understand estaba exaltando la humildad, la was sencilleza por exalting encima del poder. the simpleness above the power. Para Dios es más importante la humildad que el poder. For God, it's more important the humbleness. Para Dios es versus más power. importante la condición de nuestro corazón que cualquier otra It's condición more important the física condition humana. of our hearts than anything that's happening in our world. Y también la otra cosa And importante the second thing that's very es que important Dios escogió lo que nadie esperaba que is- Dios iba a escoger. God picked something that no one was expecting. Incluso un año después, cuando los, A year before, los sabios del oriente o reyes vagos, como se les conoce tradicionalmente, andaban buscando dónde había nacido el rey de los judíos, When the wise men, the wise king, were trying to find the king of the Jews, van al palacio de Herodes y le dicen, they go to a palace ¿dónde está el rey que ha nacido? and they say, "Where's the king that's supposed to be born?" Pero lo que ellos no se entendían, no solamente es que Jesús nos estaba dando un mensaje de humildad, But what they don't understand was Jesus was trying to tell us a message of humbleness. pero que Él hace cosas que no nosotros esperamos, de lo inesperado. God sometimes does things that we don't even expect, the unexpected. Imagínense la tragedia de no tener dónde dar a luz, no tener un Imagine lugar the tragedy of cómodo, not finding a place confortable, where to give caliente, birth. It's sino en not lo warm, frío, it's cold. en donde dan de comer a los animales. Y, Where eso the es- animals are y Dios eating. es así, And Jesus was que like that. torna lo difícil en milagros. He Amén. takes what is difficult Que and torna makes lo a que miracle. parece que no tiene sentido He takes en what milagros is en nuestra seems vida. that is impossible and he Y brings ese life Dios to it. es el que estamos celebrando And en that esta is the mañana. God, the Que creator no that we're importa, celebrating. no importa tu condición o doesn't lo que matter estés your pasando condition o or lo what que tú you're going esperas through, el año que entra. or what you're expecting for the Dios following hará year. milagros de lo inesperado. God will do Dios miracles hará in the milagros de las unexpected. cosas que te parezcan imposibles. He's gonna do miracles Porque in the ese es el things Dios that que seem creemos en esta impossible, mañana because that y que is the estamos God celebrando. that we believe and we're celebrating in. Dios no necesita palacios o riquezas. God doesn't need Dios palaces necesita or un money. corazón abierto He para needs que Él an pueda open obrar. heart Amén. so he can do the miracle. ¿Cuántos tienen ese corazón abierto en Who esta has that mañana? open heart Gloria a this Dios. morning? Glory Bueno, be estamos to God. listos entonces para celebrar Navidad. So we're ready to celebrate Christmas. La segunda cosa de la The historia, second significado, thing that we learn in this story es que Dios específicamente escoge is a that unos God pastores. picks shepherds. Versículo 8 dice, Verse 8 says, en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. and there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over the flock that night. Sucedió que el ángel del Señor se les apareció y la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shined all over them, and they were terrified. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias, que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring good news that will cause great joy for all the people. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord." Esto les servirá de señal, encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. This will be the sign to you. You will find a baby wrapped in cloth, lying in a manger. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, a los que gozan de su buena voluntad. Suddenly, a great company of heavenly hosts appeared with the angels, praising God and saying, "Glory to God in the highest heaven, and Cuando- on earth peace to those whom His favor rests." Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha pasado, que el Señor nos ha dado a conocer. When the angels had left them and had gone into heaven, the shepherds said to them, "Let's go to Bethlehem and see this thing that has been happening, which the Lord has told us about." So aquí tenemos a Lucas, el autor de este evangelio, otra vez tratando de que entendamos So here the el author of el this book, significado Luke, del nacimiento. Is trying to tell us what is the significance of the birth Y of Jesus. nuevamente a quién Dios se le reveló. And who did God reveal himself to? No se le reveló a Herodes, He didn't reveal himself to no the se le emperor, reveló a ninguna otra persona importante, to any very important person in ni those days, siquiera a los sacerdotes or judíos. even the priests.
Ni siquiera a la clase poderosa o militar o de alguna manera The military importante en aquel class tiempo. or higher upper class, none of that. Se le reveló But he revealed a unos himself pastores to shepherds, simple shepherd que men, como era acostumbrado entre los meses de abril a mayo, that between the months of April and May, era cuando las ovejas que is when estaban the embarazadas, sheep as well were about to give birth, en vez de que en la noche llevarlas a sus establos y que ahí quedaran en la noche, and at night they would take him to their stables. en esos días, donde quiera que las llevaban en el campo, Wherever they were taken back in those days, ahí se quedaban cuidándolas, they would stay there in that same moment, porque taking no care of querían them. que de alguna manera fueran afectadas y perdieran el niño o no el niño, perdón, el bebé que estaba en sus vientres o And the el, reason they did this is because they didn't Well, want the ustedes me lambs entienden. to lose the baby that they had inside of them. y por eso muchos autores dicen, probablemente eso es that's lo a que lot- está describiendo Lucas, That's a lot of authors say, oh, this is what y que Luke por was trying to eso se describe. asume que Jesús nació durante esas fechas. And that's why they say, well, if he was describing Pero lo this time, that means importante de- that Jesus was probably born lo roughly impor- around those months. Lo importante de la The historia important thing about the story es que Dios escoge a personas is simples. God picks simple people Escoge personas He picks que no tenían un people conocimiento elevado who didn't have like this very high knowledge o una posición importante en or aquella a sociedad, very high important position in that pero time. escogió But personas he picked people que eran sencillas y comunes, who were simple and common people, como todos nosotros, la just like mayoría. us. Amén. Amen. Yo no creo que entre nosotros hay realezas, What? realeza, What's that? que somos hijos Rich? de reyes. Oh, I don't think none of us here are kings and queens. Somos personas comunes y corrientes, ¿verdad? We're simple people. Bueno, a mí me gusta la palabra común, corriente no, pero bueno, Yeah. ese es el dicho. Corriente in English would be, I don't know. But we're simple people. I don't know how to say corriente. Sheep? Yeah. Not good quality. o Not algo. good quality, yeah. No. Sí somos de good quality. ¿verdad? I'm good quality. Bueno, el punto importante de la historia es que The eran important personas point is que normalmente no eran valoradas they were people that weren't very valued back y in que a those days. nadie se le ocurría decir And no one occurred to them to say que se convirtieran en los primeros predicadores del Evangelio, they will be the first preachers of the message de las of buenas God, nuevas. of the good news. Os tengo noticias de buenas nuevas, dice Dios a través de los ángeles. I have great news. Glory be to God in the highest. Y Dios escoge a las personas más simples And y God comunes que pudiera haber. Picks the most simple people that were back in those days. ¿Sabe por qué? You know why? Porque cuando tenemos esta actitud en nuestro corazón, Because when we have that attitude in our hearts, no cuestionamos tanto a Dios. we don't really question God. Simplemente le creemos, just amén. believe Las Him. personas intelectuales primero lo quieren entender con la mente. A person who's very intellectual wants to first understand it in their own mind. A las personas quizás que tienen una posición importante, ay no, qué pena, yo no quiero decir esas cosas, es para la gente ignorante, ¿verdad? Someone who has an important position might take it and be like, you know what, I don't want to believe these little things that other people believe. Pero esta era gente que normalmente no tenía esperanza. But these were people who didn't really have much hope in life. Era gente que la mayoría de las personas pensaba van a nacer pastores, van a crecer pastores, se van a morir, pobres pastores. They're going to be born a shepherd, Económicamente be a shepherd, hablando. and die a poor shepherd. That's No the había mentality they had pastor of que them. se hiciera rico siendo pastor. There was no shepherd that So, would lo be que el rich becoming a evangelista shepherd. Lucas nos está diciendo es que Dios And what Luke is trying to tell us that le God, revela el mensaje más reveals importante de toda la Biblia. the most important message throughout the whole Bible, La revelación más importante de the toda la revelation historia. of all the stories, A gente simple y sencilla to que le cree a simple, Dios. humble people who just believe in Y Him. ese es el punto de And that's Lucas. the message that Luke is trying to Eso say es lo here. que habla la Navidad. That is what Christmas Que necesitamos is. tener este corazón We need to have nosotros that same heart para que podamos recibir ese to mensaje de paz. receive that Amén. message, Para que podamos no solamente recibir este mensaje for de us to paz, receive that message of peace, pero que podamos proclamar y but also decir y to enseñar y share and compartir teach este others mensaje de this paz message también. of peace that is here. Dios elige God chooses como primeros testigos as the first witnesses para anunciar el nacimiento de su to hijo announce the birth of His child a unos simples to pastores. simple shepherds. No escogió He didn't choose al emperador romano. the emperor back in those days of Rome.
que cuando él anunciaba algo, todo mundo escuchaba. Because when the Roman emperor would announce something, everybody had to listen. La gente lo consideraba un semidios. They were basically mini gods. Y él verdaderamente tenía el poder de que And todo el he- mundo obligara a que lo escuchara dar una proclamación And he o un had mensaje. the power to force people to Ni listen siquiera, whatever he says. ni siquiera el gobernador de Galilea, Not even the governor of Galilee que tenía el poder de hacer que la gente lo oyera. had the power for people to listen. Todo lo que tenía que hacer era mandar un grupo de soldados a la plaza principal All he had to do was send a group of military men to o go to poner the en main todo el plaza, pueblo anunciando la buena noticia. or send a message to the whole town, the good Pero news. así no funciona Dios. But that's not how Amén. God works. El nacimiento de Cristo, Birth of Jesus dice este famoso autor, this famous author tells us dice, el pesebre The manger. no solamente es un símbolo de humildad, not only is a symbol of humbleness, pero es un decreto en contra de la arrogancia. but it's a decree against arrogancia. I don't even know what that is. Proudness, being proud. Being proud, pride. Era una declaración profética en contra del poder It was a prophetic message against power, y de la gente que lo tiene todo y no necesita de nada. of the people who have it all and think they don't need anything. Yo que soy el creador del universo, I am the creator of the he universe. escogido nacer en un I pesebre. chose to be born in Era an como age. que Dios estaba cambiando los valores del mundo, que es más Jesus importante para was Dios. flipping the values of the world, which is more important to him. Eso significa que todos nosotros cabemos en That esto. means Nosotros somos esos pastores. That we Amén. are all the same. We Dios- fit in the same message of we're the shepherd men. Yo siempre escucho a muchas personas que dicen, pastor, pero si usted supiera de dónde vengo. I hear a lot of times people say, if you only knew where it came from. Incluso otros me han dicho, pastor, yo ni siquiera conocí a mi papá cuando era pequeño, nos abandonó. Pastor, I don't even know my own dad. He abandoned us when we were born. O yo vengo de una familia donde hubo violencia, hubo I come muchas from a family where there's cosas. a lot of violence and so many Y complicated yo le digo, things. bienvenido. And I say, welcome. Porque todas esas experiencias Because all those han preparado tu corazón have para recibir prepared este your mensaje. heart to Tú receive tienes un this corazón message. quebrantado, You un have a corazón broken necesitado. heart, a heart that Y needs tú vas a escuchar el mensaje the de message. la salvación, You're gonna hear el this mensaje message de of las buenas salvation, nuevas. the message of the good news. Así es la gente que Dios escoge, Those are the people that Jesus a los picks cuales Dios se le revela. when he is revealed to them. Cuando Dios escogió a Moisés, When Jesus spoke, cuando chose Moisés Moses. escuchó a Dios, When Moses heard of Jesus, of God, Moisés en su orgullo y su poder in quiso, his power quiso, and his pride, quiso hacer la voluntad de Dios en su fuerza y fue humillado. he wanted to do God's will in his own power. But Fracasó he had to learn a bad lesson and he failed. y tuvo que huir. And he had to run away. Y por 40 años And for Dios 40 years, estuvo trabajando con él en el desierto hasta que su corazón estaba listo, God was quebrantado. working with him and humbling his heart until he was ready. Y Dios se le revela And then he reveals himself. y le dice, And yo he te tells envío. him, I Ahora send sí estás listo. Now you are ready. Y sabe que muchas veces nosotros renegamos de las cosas malas que nos pasan en la vida. We sometimes complain about all the wrong things that happen to us in our life. Pero esas son las personas que verdaderamente valoran lo que Dios les da ahora en el presente. But then those are the people who truly value when God gives you something. Porque entienden qué es vivir Because sin they Dios. know what it is to live without Y ahora God. que tienen a Dios en sus now vidas that they corazones, have God's in their heart, lo valoran they grandemente. value it even Porque more. saben lo que es vivir sin Because they Dios. know what it is to Saben live lo que es without vivir God. sin esperanza. They know what it is to live without hope. Saben qué es no tener seguridad know en la vida. What it is to feel without having any security in life. Por eso Jesús se le apareció. Por eso Dios les envió why los Jesus ángeles a los pastores. Revealed himself to the shepherd men. Dios no escogió God did not choose. de la casa de Jesse He didn't pick of the house of Jesse, al primogénito, the firstborn. pero escogió But he al chose joven más ignorado, The simple, the smallest, the tan youngest ignorado one, the one that was ignored the most. que su padre ni siquiera lo presentó al profeta Samuel. That his own father didn't even present him to the prophet Samuel le tuvo que preguntar, ¿no tendrás acaso otro hijo? Samuel had to ask,
don't you have another son that I can see? Oh, sí, ya me acordé. And Pero he es un said, "Oh, yeah, I pastor. remember." Es un pastor. He's a simple Es el shepherd más man. pequeño. He's the youngest. Y cuando él entra, And when he enters, el Espíritu Santo le dice a Samuel, ese es el que The yo voy a Holy ungir. Spirit tells Ese es el que Samuel, yo he "That's the escogido." one Amén. that I chose. Y por eso Lucas nos dice, And that's escogió why pastores. Luke tells us that Porque he representa a picked toda shepherd, persona. because shepherd man represents all of us. Todos nosotros All of us here. somos parte de esta historia de We are part of Navidad. this story. Nosotros, la Us. mayoría de los de esta The congregación, majority of us here in this room, and I believe most everyone in this building, else everyone even that is listening to me, todos los que nos están escuchando y que están en este lugar, everyone that is here in this room, somos emigrantes o, we are o somos hijos de immigrants or emigrantes. families of ¿Cuánto dicen immigrants. amén en esta Who says mañana? amen, right? ¿Cuánto dicen amén en esta mañana? Who says amen? Ah, o somos americanos todos aquí. We're all American here. Somos americanos de pecho, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque American. pasamos abajo del cerco. We cross the Eso, border to eso se puede America. reír, es un chiste que no estoy cobrando, ¿ok? It's a joke, doesn't make sense in English. Pero la verdad que todos nosotros But in fact, all of us, en este país no somos vistos con ojos buenos. sometimes we're not seen in good eyes. Pero déjeme decirle una cosa, But let me tell you one que Dios thing. está con los humildes, God is those que who Dios are humble. entiende nuestras God luchas, understands our que battles. Jesús nace donde Jesus hay rechazo, was born where there donde is dice rejection. yo te acepto, yo Where te he abrazo, says, yo "I te accept recibo, you, I love you. tú eres importante You para are mí, important to yo me. te hice a mi I imagen." made you Amén. my ¿Cuántos image? dan gloria a Amen. Dios? Who gives glory Que es to el God? Cristo que nosotros creemos. That's the God that we believe in. Cuando María When Mary estaba embarazada de Jesús, was pregnant with Jesus, él le hace una oración poderosa, she made a very powerful prayer. una oración que es ignorada en la Biblia, A prayer that is in the Bible that is ignored that is by ignored. almost everyone that reads the Bible. Yep. Ya lo dije en inglés, sorry. Yes, no, it's good. So, por la mayoría So que for lee la the- Biblia ignora estos versículos, For most people who read the Bible, ignore pero this que es prayer. parte de la historia de la Navidad. But it's part of the story of Christmas. Y dice así la palabra de Dios: And it says like this. derrocó a los poderosos de su trono. Is it Luke? Luke 1:52. 150, chapter 1, verse 50? 52. 52. 152. Yep. Luke chapter 1, verse 52. He has brought down rulers from their thrones, but has lifted them up the humble. Mientras que ha levantado a los humildes. Eso es Navidad. That is what Christmas is. Dios derriba a lo poderoso God destroys Al what is arrogante. powerful, the arrogant, y da vida al humilde. and he gives life to the ones that Ese are humble. es el mensaje de Navidad. That's the story of Christmas. Dios vino a mostrarnos God came and showed himself que no hay una persona that there isn't one single que person mientras abra su that corazón opens their hearts no es hijo de Dios. that isn't part of the family of No God. puede ser parte de la familia de Dios. Can't be part of the family of God. Y que no importa las etiquetas que el mundo nos And it ponga, doesn't matter the tags or the labels that the world pobres puts o us, ignorantes poor, o emigrantes ignorant, o or immigrant, latinos or o whatever, lo Hispanic, que sea. whatever it may be. Nuestra identidad primaria identity first. y que nos hace sentir seguros And what gives us security es que somos hijos de is that Dios. we're Amén. children of Somos God. creación de We are Dios. creation Y of cada God. uno de And nosotros each one of us, reflejamos la imagen de we Dios. have God's Y a image. nosotros Dios nos ha escogido And God chose para us declararle a esta sociedad, a este mundo, share the message to las the buenas world. nuevas del Evangelio. Good Amén. news of the- Que of the Cristo ha Bible, nacido. that Jesus was Que born. paz en la tierra a los hombres de buena on voluntad. earth. Amén. Ese es el mensaje que That debemos is de the proclamar. message. Eso es el mensaje de la Navidad. That is the message of Christmas. Esa es nuestra identidad. That is our identity. Pero también es nuestra but responsabilidad. also our responsibility. Porque aquellos pastores no se quedaron con la noticia. Because the shepherds, when they heard the news, they didn't Pero- stay the news with them. Pero la historia dice que fueron y proclamaron But the story is el that they nacimiento went de and Cristo proclaimed Jesús. the birth of Esa es Jesus. nuestra gran responsabilidad. That Amén. is our responsibility Proclamar as well. We need to proclaim que Cristo es Rey, Jesus que is Cristo es el Señor, that amén, Jesus is que Savior. Cristo es real, amén, Jesus is y que no real. solamente nació hace and not 2000 only was años, he born thousands of years ago, pero que Él es el Rey hoy en el but he's also presente, king aleluya. today, present time, amen. Y por eso estamos celebrando en esta And that's what mañana we're celebrating this morning.
¿Cómo debemos entonces celebrar la Navidad? So how should we celebrate Christmas? Si eso es lo que Lucas nos cuenta en su historia. If that's what Luke is telling us in his story. Lo que Lucas resalta es lo siguiente: What Luke is trying to highlight is this. que necesitamos valorar lo que verdaderamente importa. That we need to value what's truly important. ¿Y qué es lo que verdaderamente importa? And what is it that is truly important? Número uno, Number one, nuestra fe en Dios, our faith in God. nuestra relación con Our Dios. relationship with God. Eso no es negociable, That amén. is non-negotiable. Amén. Amen. Nuestra relación con Dios no es negociable. Our relationship with God is non-negotiable. En segundo lugar, nuestra familia. In second place, our family. Nuestra familia no es negociable, Our amén. family is non-negotiable. Es nuestra prioridad, nuestra That is our familia. priority, is our family. Yo me imaginaba que todo el mundo iba a aplaudir y gritar gloria a Dios, y yo no sé, ¿ah? Que si algo valoramos es And estas something that dos we cosas. value is our families. Esto no es negociable. Y en tercer lugar, And in third place, queremos que Dios sea Emmanuel, Dios con nosotros, is God en is todo with lugar, us, Emmanuel, en todo momento. in every moment, in every A place. estos pastores Dios se les reveló no en el templo, pero en su lugar de trabajo. To those shepherd men, God didn't reveal Himself at the temple, but at their job. La cultura dominante nos dice que lo más importante es el dinero, los valores, Our lo material. Our world tells us the most important thing is money. Y yo no niego que es importante tener lo suficiente para tener la comida, la vivienda, sobre todo en una ciudad tan cara como la de nosotros. And I believe it's very important to have enough money to be able to provide the things that we need, especially in a city like the ones we live in. Y que siempre yo he enseñado la importancia de valorar lo And I've always material, de taught saber buenos the importance to be administradores, good administrators. de que todo viene de la mano de Dios, That everything comes from de que God's Dios hand. nos multiplique y nos bendice. That God multiplies Pero and eso no es lo blesses más us. But importante. that's not the most Lo important más thing. importante es el The reino most de Dios y su important justicia, thing is amén. God's Porque kingdom and sabemos His que si justice. ponemos a Dios en primer Because lugar, if you put God in todas first las demás place, all cosas the other things vendrán por añadidura. come. Yo no sé si usted creyó la palabra rema de este I don't know año. if you believe the message that God gave to us for this year. La palabra rema fue The message was su reino primero. His kingdom first. Y yo siempre he tratado durante todo este año, And throughout this whole year, especialmente este año, especially this year, digo, Señor, primero tu reino, First your primero kingdom. tu reino. First your kingdom. Y ¿sabe qué? you Dios know nos what? ha dado montones de añadiduras. A Él God sea has la given us gloria, so amén. many A Él sea la blessings. honra, For pero Him su be the reino honor, primero. but His kingdom first. Tenemos que valorar lo que We realmente need to importa. value what really Nuestra fe matters. no es negociable. Our faith is not negotiable. Segundo lugar, Second, celebremos. celebrate. No participe de discusiones inútiles Don't participate in pointless arguments. sobre los puntos exactos de la Navidad. The specific things about Christmas. Hay gente que se pelea por el día exacto. People fight for the what's the specific date? Yo he escuchado gente que dice, no, nació el 15 de septiembre. I hear people argue, no, he was born on the 15th of September. Yo ni siquiera doy una fecha porque realmente no dice la Biblia. Todos son truly doesn't matter the date. meras teorías, Because básicamente. it's just theories. Porque la Biblia no dice la The fecha. Bible doesn't give us a specific Otros date. detalles que la gente discute. No pierda tiempo en Or esas other cosas. details that people argue about what Christmas Enfóquese is about. en celebrar. Focus on celebrating. Enfóquese en celebrar. Focus celebrating. Hágalo con generosidad. Do it with generosity. Hágalo con gratitud. Do it with gratitude. Nunca busque impresionar a nadie Don't look más. to Oh, like, mi vecino show off. puso muchos foquitos en su ventana. My neighbor put so many little lights. Yo voy a poner hasta en el techo, en la Now chimenea. I'm going to put in my chimney and my rooftop. Voy a poner abajo de mis plantas que se vea. I'm going to put in my plants. Voy a comprar de esos adornos que I'm gonna put all those se inflan y decorations cubren toda mi casa cover con my Santa Claus entire porque yo house. quiero impresionar. So I want to show off. Y yo voy a usar mi tarjeta de crédito en esta Navidad. And I'm going to get in debt with my credit card. Y le voy a comprar a mi esposa un And I'm anillo. gonna buy my wife. Nope. No, mejor no. She's here. I don't want her to listen. Oh, te va a ir mal esta Navidad, Junior. Yeah, it's okay. Forgiveness. Forgiveness, yes. His kingdom first. I already told her. Ya, busca primero el reino de Dios. Yeah. Sorry. Nunca busquemos impresionar a nadie. Don't look to Nunca vamos show a off. ganar ese pleito. We're never going to win. Nunca that vamos a argument. tener lo mejor. Siempre va a haber alguien que va a tener más que There's always nosotros. going to be Amén. someone who's going to have even more. Siempre va a haber alguien que va a tener la mejor comida, la There's mejor casa. someone who's Y gonna usted have siempre better va a estar food. insatisfecho en la vida You're never gonna be pensando en lo que no satisfied. tiene Thinking about things that you don't en vez de have disfrutar lo que tiene. instead of enjoying what you have.
Celebre con su familia. Celebrate with your families. Tomen un tiempo para dar gracias a Take the time Dios. to give thanks to Sea God. generoso. Be generous. De lo mejor que Give tenemos. the best that you have. ¿Qué es nuestro tiempo? But, what Our is our time. time? ¿Qué es nuestro tiempo? Our time is the most valuable thing. ¿Qué es nuestro amor? Our love. Amor que se habla, que se dice. Love that speaks, that does. Practique Practice en estos días para in que se these le haga una days costumbre. That you make it a habit. Decirle a ver todos los hombres Let's see all the men. para que sus esposas se caigan para atrás, así desmayadas. That way your wife faints when you speak. Todos los días en la mañana dígale, qué hermosa te Every ves. morning say how beautiful you look. Y dije específicamente en las mañanas. And specifically in the mornings. Te amo, I love you. mi gordita. My Porque en este tiempo my todos little estamos gorditos, gordita. mucho tamal, amén, 'Cause I know gloria a all of us are Dios. getting a little fluffy with all the food we're eating. Just a Pero es de little. cariño. El amor todo lo cubre. Love covers it all. Pero ya en serio, demos But- lo mejor. Y todos sabemos que es lo mejor. But we know what it means to have the best. To give the best. Imagínense, Imagine Dios dando lo mejor. God gave us the best. Su único hijo, His only son, envuelto en pañales. wrapped in a manger. José y María Joseph and Mary estaban experimentando una tragedia. were experiencing a very hard time. Sobre todo los que han sido padres y sobre todo las mujeres saben lo que Especially significa dar a luz. All of us that have parents who have gave birth to kids, So, aún en medio de todo eso, in the middle of all of this, ¿cómo cree que ustedes en ese momento, ambos, tanto uno como el otro, José y María, how do you think, like, as a relationship, Joseph and emocionalmente, Mary, emotionally, espiritualmente, spiritually, se sentía María de tomar en sus to brazos take their baby y sentir el calor del recién nacido? and feel the warmth of their newborn, Y escuchar de and to muchas hear maneras in many different ways ese bebé que tienes en tus that brazos baby that they have in their hands es Dios. is God, Y voltear y sentirlo. and they turn. En todo el mundo en esa noche And that night, everyone no había una madre was in a single y un mother padre and a father, más bendecidos, more blessed. aunque esto no parecía a los ojos del mundo. Even though in the eyes of the world it didn't seem like that. Usted va a decidir ser feliz You're going to choose to be happy o ser infeliz en este or tiempo. be unhappy during Es this una time. decisión. That's your decision. Y por último, Lastly, ¿cuántos dan gloria a Dios? who gives amen? Yo pensé que se iban a alegrar porque ya voy a terminar. I Gloria a thought you Dios, guys ya are se va a gonna be terminar el happy now sermón. that I'm going to finish. Use este momento para que usted pueda compartir con otros del amor de Dios. Take this time to be able to share it to others. Porque God's eso fue love. el mandato de Dios. Vayan y Because proclamen. That's Eso the es lo que los command. ángeles dijeron. That's what the angel said to Que us. Dios venía a traer That paz Jesus, God y venía a comes traer to bring esperanza peace and hope a los humildes, to those that are humble, a la gente que tiene un corazón abierto. those who have an open heart. So, el nacimiento de Jesús So the birth of Jesus nos invita a entender cómo es Dios. shows us to understand what it is, how it is to be God. Que su reino es para los humildes That His y kingdom is sencillos. for the simple and humble people. Este es un llamado This is a calling a que nosotros no imitemos al mundo. that we don't imitate the world. Yo en esta mañana This hijo, morning. y veníamos a tratando de llegar a 1000 por hora aquí a este lugar, pero llegamos 1 o 2 minutos tarde. We were driving a million miles per hour trying to get here. Porque normalmente nos venimos por el Freeway 5. Because usually we go through the 5 freeway. Y normalmente no hay problema, llegamos en Usually there's no 20 problem. minutos, 25 minutos. 25 minutes we're here. Pero esta vez, desde la today- calle, cuando empieza la ciudad de Downey. As soon as we hit the city of Downey, Ok. El freeway está totalmente parado. the freeway was stopped. Shopping. No había manera de avanzar. There was no way to advance. In Y the freeway. estábamos desesperados. ¿Cómo le hacemos para llegar a la We were iglesia? stressed to get here to church. Y hice lo que hacemos todos. Le pregunté ahí a Google And I rápidamente. asked Google, give me the directions to get Y here me quick. pone una línea roja. And he shows me a red Desde ahí, line desde la calle Rosemead o Leywood from the street of Rosemead hasta Citadel está en rojo. all the way to Citadel. Todo mundo está desesperado. Everyone is desperate
por querer impresionar a alguien. to try to impress others. Cuando todo lo que necesitamos es nuestra presencia y nuestro amor When para dar lo que Dios quiere que Everything that nosotros we have is demos. just our presence to Como share with seguidores de others. Cristo, As a follower of Jesus, estamos llamados a vivir de una manera diferente. we're called to live a different life. Resista lo que la Resist sociedad nos quiere dictar. what the world is trying to make us Resista do. lo que la sociedad y la cultura nos demanda. Resist what the world is trying Usted to tell es us un to hijo do. de Dios. You are a child of Nuestros God. valores son eternos, Our values no son are materiales. eternal, not material. Celebremos Navidad Celebrate Christmas. porque Dios está con nosotros. God is with us. Y compartamos al mundo esta and verdad. share this truth to the world. Amén. Cantemos como los ángeles. Sing like the angels. Gloria a Dios en las Glory be alturas. to God in the highest. Diga conmigo, gloria a Say Dios with en las me, alturas. Glory be God in the highest. Y en la tierra paz, And in the world peace, buena voluntad goodwill para toda persona. for everyone. Dele un aplauso al Señor en Give a esta round of mañana. applause. Gloria a Dios. Amen. Eso es la celebración That is what que Dios quiere de Christmas is. nosotros. Aleluya. That God wants us to focus. Póngase de pie. Let's stand up. Todo mundo, póngase de pie. All of us, let's stand Yo up. sé que la mayoría de ustedes no tienen ni sus jóvenes ni sus niños aquí con nosotros. Maybe you don't have your kids with you, Pero yo le voy a pedir en este momento but I'm going to ask you, que si tiene algún familiar ahí cerca con usted, if you have a family member or a loved one next to you, tómela de la mano o Take tómelo them- de la mano take him by the hands, y vamos a hacer juntos la siguiente oración. and let's do this prayer together. Sobre todo aquellos que somos hombres, Especially que us somos los men. hombres de nuestras casas. We're the men of our house. Usted va a declarar una palabra profética You're sobre su gonna hogar. declare a prophetic word in your house. So, acérquese. Si no tiene a nadie, If you don't have anyone, pues acérquese con alguien. get close to someone. No esté sola o solo. Don't be alone. Por favor, hágalo. Please do Tiende it. la mano a alguien más. Somos Extend hermanos en your Cristo. hand to someone. We're all family here. Somos familia. We're family. Lo voy a repetir despacio I'm going to repeat it slowly porque yo quiero que todos hagan esta misma oración. because I want all of us to repeat the same prayer. Vamos a orar así de esta manera. Let's pray. Vamos a orar. Cierre sus ojos conmigo y diga: Señor, God, gracias por el regalo de tu Hijo Jesús, thank you for the gift of your Son que nació en humildad that was born humbly para traer to luz, bring light, esperanza hope, y salvación a and nuestras vidas. salvation. Al recordar el pesebre, In remembering the manger, reconocemos que no importa cuán pequeños nos sintamos, we recognize that it doesn't matter how small we might feel. si tú nos If amas you love us y nos has llamado a ser parte de tu plan, and you made us part of your plan, ayúdanos, Señor, help us, God, a vivir con humildad, to live with humbleness, a vivir con generosidad, with generosity, a vivir con gratitud. with gratitude. Ayúdanos, Señor, a resistir us to las resist distracciones de este The mundo. distractions of this world. Ayúdanos a enfocarnos en lo Help eterno, us to focus on eternity, tu reino, your kingdom, nuestra fe our faith, y nuestras and our familias. families. Danos el valor Give us what is valuable de ser como aquellos to pastores, be just like the shepherd men, testigos alegres que proclamaron tu paz, to be witnesses of your peace, tu amor of your love, en un mundo que tanto lo necesita. in a world that badly needs it. Que nuestras That vidas our lives reflejen la esperanza reflect hope y la alegría de saber and the happiness of que tú knowing estás con that nosotros you are with us ahora y siempre. today and forever. Te lo pedimos We ask en you el this nombre de in the name Jesús, of Jesus, nuestro Señor our Lord y Salvador, and Savior, que celebramos en este día. that we celebrate En el today. nombre de Jesús In the pedimos name todo. of Jesus, we ask Amén. you this. Amen. Gloria a Dios. Glory be to Aleluya. God. Amen. Ahora sí, Amen. voltee con su esposa, su esposo. Gloria a Your Dios. husband and your wife. Gloria a Dios. Gloria a Dios.